Hola, vamos a seguir aprendiendo conceptos fundamentales del mundo de la electricidad. Y ahora vamos a ver lo que es intensidad. Intensidad de corriente eléctrica. Mirad, vais a ver que es fácil entender este concepto, porque el término lo expresa muy bien, no es un término misterioso. Vosotros sabéis perfectamente lo que es intensidad relacionado con otras cuestiones. La electricidad la estáis empezando a conocer ahora. Pero pensar, por ejemplo, en el tráfico. Dicen en el telediario, en la salida del puente de lo que sea, en la autovía de no sé dónde, había una gran intensidad de tráfico. Vosotros sabéis perfectamente lo que os están expresando. En un tiempo determinado, en un rato, en una hora, imaginaros, cuando la gente ha salido ya de trabajar por la tarde, de 5 a 6 había, en una hora pasaban, te ponías en un punto a la autovía y veías que habían pasado allí y pico mil coches. Oye, hay una intensidad de tráfico muy grande. Quiere decir que pasa mucha cantidad de coches en un tiempo determinado, ¿vale? Oiga, las tropas estaban sometidas a un intenso fuego enemigo. ¿Intenso qué quiere decir? Que en un tiempo muy corto estaban pegando muchos tiros, venían allí muchas balas. El concepto de intensidad, vosotros le comprendéis. O llovía de forma muy intensa, ¿qué quiere decir? Que estaba cayendo mucha cantidad de agua en un tiempo determinado. Luego, el concepto de intensidad referido a otros aspectos es perfectamente claro para vosotros. Pues vamos a trasladar ese concepto al mundo de la electricidad. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que pasa por un conductor en la unidad de tiempo. Un conductor no me refiero al que conduce el autobús, nos referimos con un conductor a un elemento conductor, a un cable. Para entendernos, un conductor de la corriente eléctrica es un cable. Entonces, en un tiempo determinado, si ha pasado poca cantidad de electricidad, pues la intensidad de corriente eléctrica habrá sido pequeña. Si ha pasado muchos electrones por ahí en un tiempo determinado, pues la intensidad habrá sido muy grande. La unidad de tiempo. Oiga, ¿qué vamos a tomar como unidad de tiempo? Pues vamos a tomar en este mundillo de la electricidad un segundo. ¿Vale? Dice un segundo, pero si en un segundo es muy poco tiempo. En un segundo, como la electricidad va muy deprisa, da lugar a que pasen muchas cosas en el mundo de la electricidad. Entonces, mirar ahí que si yo pudiese tener un super microscopio y visualizar a los electrones moviéndose, pues si hay poca intensidad de corriente eléctrica, yo vería en un tiempo, me voy a fijar un tiempo, me voy a fijar un segundo, empiezan a pasar electrones. ¿Cuántos han pasado? Tantos y pico mil. Oiga, hay poca intensidad porque tengo aquí nada de una bombilla que me consume muy poco, entonces empiezo a conectar cosas o pongo una bombilla que consuma más. Entonces empezaremos a ver uno, otro. En un segundo han pasado por aquí y pico mil. Y pico mil electrones han pasado aquí, una cantidad terrible en un tiempo determinado. Pues podemos decir que la intensidad es muy grande. Imaginaros que vosotros entráis en la Guardia Civil. Estáis en la sección de tráfico y os encomiendan la primera misión. Dicen, oye niño, mira, que te vamos a encomendar una misión. Dice, ¿qué tengo que ponerme aquí a medir con el alcoholímetro a ver si la gente toma muchas copas o qué misión me va a encomendar usted, señor sargento? Pues no, mire usted, me va a dar usted un informe de la intensidad de tráfico. Se va a poner en un sitio con el coche patrulla y va a estar allí una hora, una unidad de tiempo, una hora. Y va a contar usted cuántos coches pasan por ahí. Pues oiga, y pues venga, vale. Oiga, que le toca el turno de noche, póngase a las 4 de la madrugada ahí a la entrada de un pueblo. Oiga, el pueblo está todo el mundo durmiendo, no va nadie, no sale nadie. Ostras, pasa toda la hora. Uno, hoy. Mira, otro. Bueno, 2 coches se contaba. Voy a dar el informe al sargento. Oiga, sargento, mire, que he estado aquí toda la hora, que usted me dijo, mire, han pasado 2 coches. ¿Cómo era la intensidad de tráfico? Pues muy pequeña, porque han pasado muy poca cantidad de coches en una unidad de tiempo. Pues le encomienda la misma misión en el día de las fiestas de ese pueblo, de esa villa. Se pone usted ahí y dice, oiga, que venga, que va a haber ahí tal festividad. Póngase usted y cuente los coches que van a pasar en una hora. Empieza a contar uno, otro más, mira, que no me da tiempo y ahí viene otro. Oiga, ¿cuántos han pasado? Vuelve y da el informe. Oiga,
Sargento, ya tengo el informe. Han pasado en una hora 3.857 coches. Oiga, ¿cómo era la intensidad de tráfico? Muy grande. Han pasado muchos coches en una unidad de tiempo, casi de una hora. Pues esto mismo pasa en el mundo de la electricidad con los electrones. En vez de contar coches, cuento electrones, y en vez de tomar como unidad de tiempo una hora, pues tomo un segundo, ¿vale? Si por el conductor pasan pocos electrones, pues habrá poca intensidad. Si por un conductor pasan muchos electrones en un segundo, pues habrá mucha intensidad. Aquí lo tenemos representado en una imagen, pues pasan unos cuantos, bueno, pues la intensidad es pequeña, es moderada. Y aquí mira, uno, otro, ¡yum! Todo esto en un segundo. Pues la intensidad es mucho mayor, ¿vale? Yo esto lo voy a medir en una unidad, no solo me vale decir muchos, pocos, etcétera, sino que tengo que cuantificarlo, traducirlo a un número. Esa unidad va a ser el amperio, ¿vale? Y de alguno, ¿y por qué tiene ese nombrecillo del amperio? Porque había un señor que era Ampère, que investigó muchas cosas del mundo de la electricidad, y en honor a él, pues pusieron la unidad de intensidad de corriente eléctrica ese nombre de amperio, ¿vale? Y se representa con la letra mayúscula A. Si yo quiero expresar que hayan pasado por ahí 10 amperios, pues pones 10 y detrás la letra mayúscula A de amperio, ¿vale? Esa es la unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio. Y hay submúltiplos y múltiplos. Un submúltiplo es algo que es más pequeño que la unidad y un múltiplo es algo que es más grande que la unidad. En el mundo de la intensidad es más normal utilizar submúltiplos, cosas que sean más pequeñas, que cosas que sean más grandes, ¿eh? Vamos a ver, un miliamperio es 1000 veces menos que un amperio. Es 1 partido por 1000. 0,001 amperio. Y de alguno, hay esa cosa tan chiquitina, pero sí, porque hay circuitos electrónicos en los que hay intensidades muy pequeñitas de miliamperios. De 1000 veces menos que un amperio, ¿vale? Entonces esto se emplea en el mundo de la electrónica, ya veréis que muchas veces en muchos dispositivos pues hay intensidades pues de miliamperios de una intensidad de una magnitud pues con relación a la unidad, con relación al amperio pues muy pequeñitas, y utilizamos el miliamperio. Un miliamperio es 1000 veces menos que un amperio, 1 partido por 1000. O sea, si divides 1 entre 1000 verás que da 0,001 amperio. Oiga, ese es el submúltiplo más frecuente, utilizar miliamperios. Oiga, para algunas aplicaciones, en alguna cosa, pues igual se utilizan microamperios, que sería pues 1.000.000 de veces, pero bueno, eso serían ya cuestiones como más específicas, de forma más genérica. Acostumbraros a la utilización de ese submúltiplo que es el miliamperio. Oiga, ¿y hay múltiplos? ¿Hay cosas más grandes? Sí, 1 kilo. 1 kiloamperio, 1 kilo algo, recordar es 1000 veces ese algo, 1 kiloamperio. Pero esto es más infrecuente en nuestro mundo, hombre, más infrecuente relativamente. En la industria, en sitios que se consuman pues, unas potencias eléctricas muy grandes, pues sí podemos hablar de kiloamperios, ¿no? Pero en nuestro mundo, digamos, doméstico, pues no es habitual y no es frecuente, ¿vale? Pero que lo sepáis, que es un múltiplo del amperio es el kiloamperio, ¿vale? Y 1 kiloamperio son 1000 amperios. Tener ese concepto claro y saberlo, aunque ya os digo que no es muy en nuestro mundo observable a simple vista, en nuestra casa, en nuestro entorno más inmediato, pues lógicamente no vamos a manejar magnitudes tan grandes. Pero ya os digo que si es a tener en cuenta pues en ciertas aplicaciones industriales o en fin, o en algunos casos, pues sí podemos hablar de kiloamperios, de miles de amperios, ¿vale? Vamos ahora con el concepto de tensión o diferencia de potencial. Voltaje también se le llama a veces. Bueno, pues se le suele llamar diferencia de potencial o voltaje también, a ese concepto, a esa magnitud. Y bueno, hay una definición, es la energía potencial por unidad de carga. Bueno, nada, no tener en cuenta ahora esa definición como tan científica, o que no podéis comprender igual quizá todavía de
una unidad de carga, un campo electrostático. Bueno, esa sería una definición como muy solemne. Bueno, pues la podéis echar un vistazo, podéis saber que existe, pero para que lo podamos comprender nosotros, vamos a establecer una comparación. Vamos a comparar el mundo de la electricidad con el mundo de la mecánica, de la física de la mecánica. Oiga, para hacer que estas bolas se muevan, usted tiene aquí unas bolas y quiere que se muevan, ¿no? Pues para que se muevan, si usted las pone planas, posadas en la mesa, se van a quedar quietas. ¿Cómo se moverían? Pues habiendo una diferencia de altura. Habiendo una diferencia de altura le daríamos una energía potencial en función de esa altura y estas bolas empezarían a moverse, empezarían a rodar por este tubo hacia abajo. Pues en el mundo de la electricidad pasa una cosa similar. No es una altura, no es que tengas que subir tú a una escalera para que circule la corriente eléctrica y tirar desde ahí arriba los electrones. No, pero es un símil, es establecer una comparación. En el mundo de la electricidad un punto tiene mucho potencial eléctrico, que equivaldría en el mundo de la mecánica a poner una bola muy alta, y tengo un punto que está a menor potencial, en el mundo de la mecánica que estaría más bajo, dejo caer la bola caería rodando. Pues en el mundo de la electricidad tengo un punto en que tiene mayor potencial eléctrico, tengo otro punto que tiene menor, y digamos los electrones tenderían a ir del punto de mayor potencial al punto de menor. Pero ya os digo que no penséis en algo físico, de que tengo yo que levantar un extremo del cable, no. Es un símil, una comparación para que lo entendáis. No es una diferencia de altura física lo que pasa en el mundo de la electricidad. En vez de haber una mayor altura hay un mayor potencial, una mayor tensión, una mayor diferencia de potencial, ¿vale? Pero esto de aquí es un ejemplo. Digamos, tiene más voltios el sitio del que van a arrancar los electrones, tenemos otro punto que hemos unido con un conductor que tiene menos voltios, pues los electrones inician ese camino, pero no es un camino físico de diferencia de altura. Esto es una comparación para que establezcáis un paralelismo y os resulte más fácil el comprender este concepto. La tensión es la causa que hace moverse los electrones, ¿vale? Eso es lo que equivaldría en el mundo de la mecánica a esa diferencia de altura. ¿Ves? Nos lo cuenta aquí y provoca el movimiento de objetos en el mundo de la mecánica y la diferencia de altura. En el mundo de la electricidad esa diferencia es de potencial eléctrico. Y podemos establecer una comparación con una presa, que si yo tengo el agua a una altura y abro aquí, pues por la tubería, pues esa diferencia de altura circularía agua, ¿vale? Pues en el mundo de la electricidad, si tengo un punto a un potencial muy grande y tengo otro menor, los comunico con un conductor y se establecería esa circulación, ese movimiento de electrones. Quizá el concepto resulte un poco difícil ahora, un poco difícil de comprender, pero bueno, relajaros, tranquilidad. Diferencia de potencial equivaldría a una diferencia de altura en el mundo de la mecánica y es la causa que hace que se muevan los electrones. Quedaros con ese concepto y de momento ya iremos profundizando, ya iré sabiendo más. Su unidad es el voltio, se mide en voltios en el sistema internacional, ¿vale? Y se representa con la letra V. ¿Por qué? Porque hubo un señor que era un tal Volta que investigó muchas cosas de la electricidad y en honor de él hemos puesto ese nombre. Hay también múltiplos y submúltiplos. Un submúltiplo es el milivoltio, que es 1000 veces más pequeño que un voltio, 1 partido por 1000. Si haces 1 partido por 1000, hacer la cuenta, verás que es 0,001 voltio. Ese es el submúltiplo. Esa cantidad que es más pequeña que la unidad. La representamos con una M minúscula de mili y una V de voltio. Y está el kilovoltio, que es 1000 veces más grande. Recordad, la partícula kilo me indica que es 1000 veces. Kilómetro 1000 metros, kilogramo 1000 gramos, kilovoltio 1000 voltios. Y lo represento con una K mayúscula y una V de voltio, ¿vale? Y eso equivaldría a 1000 voltios. Bueno, pues este es el concepto de tensión. En próximos vídeos seguiremos avanzando en el mundillo de la electricidad.